programa de hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro amigo Uriol Jara, que es guionista de televisión, escritor, que es muy conocido por su faceta en los medios de comunicación, en televisión y en radio, pero hoy nos vamos a centrar más en su faceta más íntima, más personal, en torno a la fe. Él da razones desde la alegría, desde la esperanza de su propia fe en este libro, Deu raons per creure en Déu, 10 razones para creer en Dios, editado por Albada Editorial. Este libro es una maravilla por todo lo que nos cuenta Uriol, por el sentirse tan profundamente amado por Dios, por encontrarle después de muchísimas búsquedas. Un libro además que está muy bien cimentado en citas filosóficas, teológicas de la Biblia, pero lo más gordo, lo que él encuentra en el amor apasionante de Dios. Pues les invito a esta conversación con este libro precioso de Uriol Jara. Pues con mucha alegría contamos nuevamente en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Uriol Jara, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Uriol, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. La Pero, tercera vez tendré premio, ¿no? Supongo. pues yo creo que sí, porque pienso que habrá una tercera. Al final del programa te voy a contar una idea que se me ha ocurrido para que haya una Vale, muy tercera bien. vez. Vale, muy bien. Pero Estoy ahora, encantado. si te parece, tal y como decíamos en la presentación desde la Plaza de San Pedro, vamos a hablar de este libro, de este precioso libro, también editado Ay, por que no. Ay. Albada. Es que no se te veía bien, ahora sí. No, no. Que es Deu raons per creure en Déu, 10 razones para creer en Dios, que ahora mismo está en catalán, pero que muy prontito, en el verano, lo podremos leer también en castellano. Aunque la verdad es un catalán que se lee muy bien, Uriol. Se nota que eres guionista, ¿no? Bueno, para mí la idea es que yo no soy lógicamente ni sacerdote, ni teólogo, ni nada, pero es mi lectura principal, son libros de teología. Y libros de liturgia, bueno, todo, ¿no? Relacionado con Dios y para intentar entender mejor. Y a veces sí que echo de menos, incluso en la hoja dominical, un poco más de claridad, un poco más de mensaje directo y sencillo. A veces hay una cosa muy típica de los textos religiosos que es repetir un mismo concepto con matices como 4 veces seguidas. Bueno, este tipo de cosas, como guionista, claro, detectas que a lo mejor es más sencillo contarlo de otra manera y es lo que intento. Y vamos, que son primos el catalán y el castellano. El castellano es como latín con más árabe, pero más o menos es lo mismo. Pues se nota mucho esa manera de escribir, con esas frases cortas, con ese lenguaje vibrante también, que yo creo que conecta muy bien con la gente de la calle. Y luego a mí hay un adjetivo, si me lo permites, Uriol, que me encanta, que es el de brutal. Esto es brutal, esto es una experiencia brutal, esto es, dice, cuánta frescura en este tipo Sí, de sí. textos. Sí, yo creo que no sé si es la misma acepción en catalán que en castellano, pero yo uso brutal como la idea que tengo en castellano, que es tan espectacular que es bestial, ¿no? O sea, es tan espectacular que te sobrepasa, ¿no? Es abrumador, en realidad. Y claro, yo lo que encontré con la Biblia, con el Evangelio, con el mensaje de Dios revelado progresivamente, es que es bestial, es un valor y es un privilegio para nosotros tenerlo, eh, y que mucha gente no esté leyéndolo y escuchándolo es una cosa triste, porque en realidad es brutal. Te cambia la vida, te agita, te señala lo que está mal y lo que está bien, y además, eh,
va directamente a la sensibilidad, que a veces, muchas veces, sobre todo en el judaísmo, se ha acabado convirtiendo en una cosa muy legal, ¿no? Ya lo avisaba Pablo, ¿eh? Y en cambio, cuando lees la Biblia y el Evangelio, va a la sensibilidad, va a esto que llamaban antiguamente el corazón, que al final es la imagen del alma, ¿no? O sea, va a la espiritualidad. Lo que pasa es que la metáfora del corazón está como sobreutilizada en la Biblia, pero vamos, que al final puedes cambiarlo por espíritu o por alma o por lo que quieras, ¿no? Y que es menos médico el concepto. Y va directamente ahí. Y lo notas muchísimo cuando estás leyendo que hay cosas que te tocan directamente, te señalan directamente, notas que está interpelando a una cosa muy profunda tuya. Y esto es brutal por acabar como empezábamos. Pues si te parece, al inicio de esta conversación vamos a traer aquí a una amiga común que te va a formular una pregunta. A ver quién es. Un saludo a todos desde Barcelona, muy contenta de volver a participar en este espacio Cruzando Fronteras del gran amigo Fernando Cordero. Además, en esta ocasión para hablar de otro amigo, Oriol Jara. A Oriol le conocí a raíz de una entrevista que le hice para el semanario Cataluña Cristiana. Le contacté porque me fijé que nos seguía en la cuenta de Instagram de Cataluña Cristiana y en su perfil se declaraba como guionista, escritor católico. Pareció muy interesante que alguien del mundo de la comunicación, de este ámbito del entretenimiento, del humor, no tuviera ningún tipo de vergüenza en declararse como católico. A raíz de esta entrevista descubrí a un Oriol apasionado de la Biblia, apasionado de San Pablo, de la conversión de San Pablo, apasionado de su mujer Aitana, apasionado de su familia, de sus hijos, también de su trabajo y además con muchísimas ganas de explicar su proceso de conversión a la fe y cómo había cambiado sus propios comportamientos personales. Me comentó que al descubrimiento de la fe había empezado por una inversión intelectual, leyendo filósofos como Maimónidas, San Agustín, Santo Tomás, y a partir de ahí le pregunté cómo se pasa de la idea racional de la existencia de Dios al encuentro personal con Jesucristo del que habla Benedicto XVI. Él me habló entonces de una iglesia, de un momento concreto en una iglesia de Viena, San Carlos Borromeo, donde notó la conexión total entre cuerpo y espíritu más allá de los textos. También me habló de la importancia de la práctica de la fe, de la oración, de la misa, para ir adentrándose, para ir abriendo paso a esta relación más personal con Dios. Ahora Oriol ha dado un paso más con la publicación de este libro, 10 raons per creure en Déu. Y yo, Oriol, te lanzo esta pregunta, que es cómo o cuál es la importancia de la fe, de la vivencia de la fe, del testimonio de Jesucristo, de la lectura de la Biblia, en tu papel como padre de familia, como padre de 4 hijos, como marido de Aitana. ¿Cuál es esta importancia? Ahí te lanzo la pregunta, un abrazo muy grande a los dos y un saludo muy fuerte. Lo de Carme Munté es una maravilla porque en un año, el otro día hablábamos y desde que me hace la primera entrevista en Cataluña Cristiana ha pasado un año solo y parecen 5 o 6 o 7 porque han pasado muchas cosas en ese año. Fue hace un año y 2 meses, fue en marzo de 2021. Bueno, ella está un poco es el embrión de esta manera de comunicar o de este año de comunicar mi fe a la gente que me ha pedido que se lo explique. Intento no ser pesado. Porque ella ve, bueno, lo ha contado en el vídeo, ¿no? Al ver que yo hablo de fe y de religión abiertamente, porque para mí como converso no era algo que me avergonzara, ni que me diera vergüenza, ni corte, ni nada, me parecía como muy guay. Y entonces ella me dice como, ostras, pues hablemos de esto. Bueno, y hay una amistad, porque en ese año hemos estado hablando muchísimo. Yo no me gusta hacerme fotos, las únicas fotos que tengo para promocionar el libro son las que me hace ella y Agustí, o sea que imagínate la relación. Y ella sabe perfectamente, menciona a Aitana, mi mujer, en la pregunta, incluso en el vídeo, porque sabe que para mí, que soy muy poco ambicioso, al final
mi intento o mi trabajo por crear el reino de Dios, ¿no?, en la tierra, digamos, es a muy a pequeña escala y es en mi entorno. No solo en mi entorno familiar, porque eso es como se presupone, ¿no?, que como padre, como marido, al menos amarás a esa gente que tienes en casa, sino también al entorno no tan próximo, trabajo, amigos, empleados de mis producciones, etc. En casa, lógicamente, mi dinámica con mi mujer y con mis hijos ha cambiado muchísimo durante esta conversión, sobre todo durante estos últimos años en los que ha sido mucho más presente, em, aumentando enormemente, por ejemplo, la paciencia, gracias a Dios. La paciencia es un rasgo maravilloso y súper importante. Y para responder a la pregunta, creo que en cosas así se ha notado mi fe, mi esperanza en Dios, mi intento tan bueno como humanamente me es posible de seguir aquello que Dios pide a la gente para que su ideal de reino sea también algo dinámico, es decir, futuro, pero también presente, ¿no?, en nuestras familias y en nuestro entorno. Y en el último año, sobre todo, tanto Aitana como los niños, como yo mismo, hemos visto un cambio claro en el ambiente al final que hay en casa. Cuando tú confías en que no todo tiene que pasar en la vida para satisfacerte a ti, sino que lo bueno es que las cosas pasen en la vida para satisfacer a los que tienes alrededor y que tú seas un actor secundario para ayudar a esa gente a que sea feliz. Ese cambio, que es hoy en día disruptivo, porque no se vende nunca, ¿no?, al contrario, es un cambio súper efectivo en la vida familiar, súper. Pues agradecemos a Carme Munté, redactora jefe del semanario Cataluña Cristiana, su presencia nuevamente aquí entre nosotros y también el que te haya activado a contar esta experiencia de Dios. También me llama mucho la atención en el libro el prólogo, un prólogo que está magníficamente escrito por Xavier Pérez Esquerdo, que es un gran comunicador de Cataluña Radio. Y hay una frase que dice él: este libro es un alegato mayúsculo al amor y a la necesidad de trascender más allá de nosotros mismos. Un poquito fuerte eso, ¿no? Hombre, lo agradezco. Realmente él estaba entusiasmado. Xavi Pérez Esquerdo es una persona muy católica, muy creyente y muy conocida en Cataluña, muy conocida. Ha hecho tele, ahora está también en tele con un programa de Sardá, que hace en Cataluña, Javier Sardá. Hace radio desde hace muchísimos años, programas líderes de audiencia. Es decir, es tan conocido y es tan bueno que tiene un sello propio de manera de hacer las cosas en Cataluña. Xavi Pérez Esquerdo es alguien que sabes lo que hará porque tiene una personalidad a nivel comunicativo y además está muy implicado con la Iglesia, muy implicado, es muy creyente y muy trabajador y se esfuerza mucho para evangelizar y para ayudar a la gente que cree o que tiene dudas o que está pasando malos momentos, lo que sea, ¿no? Él y su mujer me consta que son muy, muy trabajadores y muy creyentes y es muy, muy bonito. Y el libro le encantó muchísimo y por eso le propuse de hacer el prólogo, porque además, evidentemente, cuando haces un libro, pues si hay alguien conocido firmando el prólogo, pues es mejor porque llega a más gente, ¿no? No para vender, sino porque creo que el mensaje está bien que llegue a cuanta más gente mejor. Yo me estoy encontrando mucha gente agradecida. Y lo que dice sí es muy bonito y siempre pienso que es súper inmerecido, pero el libro está mirando con muy buenos ojos. Y sí que es verdad, objetivamente, que es un alegato a favor del amor. Es indudable. El libro es eso. Pero la Biblia es eso, ¿eh? Mucha gente. Es que, claro, la Biblia es una gran desconocida. Y como es desconocida por creyentes y por no creyentes,
pues se manipula mucho, porque también los creyentes la desconocen. Y cuando se dice Dios el Dios del Antiguo Testamento es vengativo y violento y salvaje, como muchos creyentes no la leen, dicen, ya, pero bueno, no, ya, pero bueno, no, es que no es así. Es que tienes que leerla y ver que no es así. Lo que pasa es que hay una revelación, como sabes perfectamente tú, vamos, que te voy a contar, progresiva. Entonces, a la sociedad de hace 3.500 años, es imposible que Dios les diga, ama a tu enemigo, porque era una sociedad en la que si robabas, te cortaban la mano y te colgaban. Con lo cual, Dios se revela progresivamente para conducir al rebaño, pero siempre con la idea de trasfondo de amor, desde el primer momento. Es más, Dios se encuentra con un pueblo radicalmente rebelde, pero nunca deja de amarle y de cumplir la promesa, nunca. Es decir, el Dios del amor no es el Dios del Evangelio del Nuevo Testamento, es el Dios de la Biblia en general. Y por eso el libro pide que se viva la vida con ese amor que Dios da de manera, una palabra muy bonita, incondicionalmente. Yo siempre le digo a Aitana, yo te amo incondicionalmente, no te amo dependiendo de lo que haces o de lo que harás, te amo incondicionalmente, ¿no? Y eso es lo que intenta trasladar el libro, que la primera manera para mí de vivir la fe es a través del amor incondicional a la gente y cambiarles la vida a través del amor. Dice Aitana, mi mujer, el amor es la respuesta a cualquier conflicto. Y es verdad. Además, el amor, curiosamente hoy en día, desmonta. O sea, de repente hace que hasta la persona con la que tienes un conflicto no la descoloca, porque no estamos habituados a eso. Y para eso es muy importante la Biblia. Mira, todo esto, a ver, si estos son Biblias y esto es una Biblia ilustrada. Y esto es el catecismo, esto de aquí. Tengo todo ahí. Y esto es una maravilla, que es un judío marginal, que es una obra del Jesús histórico, con muchos, o sea, es una obra de un sacerdote católico, pero que intenta hacer un recorrido sobre el Jesús indudable, ¿no? Y está súper bien. La Biblia, y no solo es tenerla aquí, es cogerla y mirarla, y las distintas versiones, que todas están bien, menos alguna, pero se tienen que tocar, que leer y demostrar y saber que al final es tu única herramienta para defender tu fe. ¿Qué es eso? Que mucha gente lo desconoce. Vaya rollos, ¿eh? No, cuando me pongo a... cuando me pongo a hablar no callo. Bueno, un libro en el que cuentas cómo Dios te ha cambiado la vida, como decías antes, en el entorno familiar, un libro escrito también desde el agradecimiento, y tú afirmas en el capítulo Porque quiero la verdad lo siguiente: hace más de 15 años que trabajo en los medios de comunicación y he aprendido que la verdad es un valor en decadencia. Sí, pero bueno, es que no, mira, lo escribí antes de la guerra de Ucrania, pero no haría falta ni hacer esta cita con lo que está pasando en la guerra, ¿no? Es evidente que el 90% es mentira de lo que se dice. Pero se dice porque la verdad al final ya no es una cosa objetiva, sino que es una cosa líquida que se justifica si te beneficia. Si le dices a alguien, hombre, ¿por qué mientes sobre lo de la guerra, ¿no? ¿O por qué mientes sobre lo que ha hecho un político? Bueno, porque así pues este partido ganará. O no, porque así la guerra la ganaremos. No puede justificarse la mentira. Es que no está mal. O sea, es que está mal de cualquier mentira. Yo afortunadamente tengo una persona a mi lado, que es Aitana, que es moralmente tan intachable que no tolera ni la más mínima mentira decirla. Es decir, ella comprende que los humanos dicen mentiras, pero ella no tolera ni decir
yo qué sé, he dejado la carta en el buzón pensando, bueno, no la he dejado todavía, pero luego la dejaré. No, eso ya no lo dice, porque es una mentira. Entonces, si tuviéramos los cristianos esa concepción de la verdad, que hay una verdad, que hay una verdad objetiva, que hay una verdad que es importante que sigamos, eso a nivel de la verdad cotidiana, ¿no? Están de moda ahora los fact-checking, ¿no? Es decir, medios de comunicación o tal que se dedican a decir si lo que se dice en los medios es verdad o no. Eso es el síntoma de la enfermedad. Que exista eso es el síntoma de que los medios y que la gente se ha habituado a la mentira como herramienta. Y después hay otra verdad, que no es la verdad cotidiana, que es muy importante, que es la verdad trascendente. Hay Dios. Hay Dios. Dios se ha revelado. Y Dios se ha hecho carne para mostrarnos el camino, para justificarnos a través de su muerte, de su pasión, muerte. Ha resucitado, se ha aparecido a los apóstoles y a otras personas, acabando por Pablo, y nos ha marcado el camino para vivir el reino de Dios en la tierra. Esa es verdad, es una verdad. Y esa verdad es importante defenderla también, sin matices. Una de las cosas que en relación a esto de la verdad intento con este libro es que los cristianos nos sintamos que tenemos que decir, bueno, es que es una cuestión de fe. Ya, pero la fe no tiene que ser una excusa. O sea, es una cuestión de fe, lógicamente. Yo lo siento en el corazón, es así. Pero tienes herramientas para decir, vale, yo lo siento así, es mi fe. Pero vamos a hablar de hechos. La resurrección de Cristo es el acontecimiento de la historia antigua mejor documentado de toda la humanidad. Vale, empezamos a poner las cosas, ¿no? Los puntos sobre las is. Hay una verdad. ¿De qué quieres que hablemos? De datos objetivos. Pues yo puedo defenderlo, ¿no? Y es importante sentir que esa verdad es importante, que tenemos que obedecerla y defenderla. Y además es una verdad que no daña. Es una verdad que ayuda, que beneficia, que se basa en el amor, en el cuidado. Hay pasajes del Antiguo Testamento que yo pongo, del Deuteronomio, que yo pongo en internet a veces, que es como trata al extranjero como un hermano. Eso en el Deuteronomio. O sea, que me vengan a decir que Dios no es amor, cuando está diciendo cosas que no defiende ni el 5% de políticos que hay en el Parlamento ahora mismo. ¿Es así? Impresionante, sí. Y hay otra frase para seguir avanzando, aunque siempre el tema del amor está presente en este libro, claro, que es ser cristiano es poner en funcionamiento el mecanismo del amor que se multiplica cuanto más lo ejercita. A mí esta frase me parece una maravilla. Esto es una... mi mujer va a ser protagonista de la entrevista, veo. Creo que un día voy a tener que entrevistar a Aitana. Desde luego, desde luego. Esta es una frase que dijo Aitana una vez y dijo, el amor es una cosa, no sé dónde no sé si la sacó de algún sitio, pero es muy bonita, que dijo, el amor es una cosa que cuanto más se da, más crece, no mengua el repartir el amor. Pero fíjate que ahora yo digo esta frase y me parece de pura lógica, pero antes de decirla también me parecía de pura lógica decir, bueno, si yo quiero a esta y este, los querré menos, porque hay mucha gente a la que querer. Y resulta que no. Tenemos 4 hijos, 2 padres, y no disminuye el hecho de que yo cuide y quiera a mi hijo mayor, va a hacer que quiera menos al otro. Al final es al contrario. Cuando rompes la barrera, esto es una cosa generacional también. Antes los padres no decían te quiero, los padres, especialmente los padres hombre, no las madres. Cuanto más dices, cuando rompes la barrera de te quiero,
decirlo, la siguiente vez es más fácil. Y la tercera ya es natural. Y eso te cambia. Psicológicamente está demostrado que eso te cambia la vida. Que te digan, te quiero, qué bien lo haces, cómo me gusta esto. Esto te cambia la vida. Decía, hay una frase por ahí también de la Madre Teresa de Calcuta, que digo muchas veces, de que nadie que viene a ti se aleje sin ser un poco más feliz, ¿no? Yo te juro que lo tengo grabado. O sea, lo tengo en la mente, siempre. Y aunque sea que voy a un supermercado, iba a decir una marca, intento que eso pase. Es decir, que la persona que me atienda, pues ve a alguien que sonríe, que ¿sabes? Ese punto de que al final, fíjate tú qué bonito, que Dios lo que nos manda en la tierra es que creemos una especie de paraíso en el que la gente sea feliz. Y eso seguro que a veces te va a ir en contra en alguna cosa. El mal, ¿no? Esa mirada malvada al final existe porque te beneficia mundanamente, ¿no? Si tú tienes unos empleados y les pagas un poco menos, bueno, precio de mercado, ¿no? Y tú ganas un poco más, ese es el beneficio que al final el mal te está diciendo, no estás haciendo nada malo, porque al final el precio de mercado es el que es y tú ganas un poco más. Pero para mí ser cristiano, y me dirijo ahora a los empresarios, es pagarle a la gente por encima del precio de mercado y ganar tú menos. Si tú eres un empresario cristiano, lo que tienes que hacer moralmente es ganar menos y hacer a la gente más feliz. No es negociable. No es negociable, y cuando tú negocias eso, eres un mal cristiano. Y malos cristianos hay a punta pala. Yo hago 1000 cosas mal, ¿eh? 1000. Y me arrepiento y me sabe mal. Pero lo que para mí mi línea roja es no dañar a nadie. No solo no dañar a nadie, es que fíjate tú, yo hago digresiones de estas, ¿eh? Fíjate tú, Jesús dice, no, trata bien al enemigo o no le hagas daño al enemigo. No dice, ama al enemigo. Es decir, ya no a tu empleado, al enemigo, ámale. ¿Qué quiere decir amar? Darle más de lo que merece y preocuparte por su bienestar. Es que son pactos que luego cuando lees la Biblia y ves que Dios está constantemente desesperado, ¿no? Entre comillas, por el comportamiento humano, es que lo entiendes, porque hay muchísima gente que hace cosas como estas, ¿no? Pagarle a la gente, bueno, lo justo. Y son cristianos y se sienten cristianos y no piensan, a lo mejor no es eso lo que tengo que hacer, sino hacer más por esta gente. Porque después es como la gente que, como la viuda del templo, ¿no? Que daba lo que tenía. Muchos empresarios pues pueden pensar, bueno, pues le doy, ya doy, yo qué sé, a Cáritas, que es fantástico. Pero es que tienes para dar. Lo bueno es cuando estás rascando en algo en lo que estás perdiendo, pero lo haces por el bien de otra gente. Eso es lo que, no lo digo yo, es que la Biblia es muy evidente que dice, ráscate para beneficiar a otros. Ese es el... Y es una visión que deberíamos hacer psicoanálisis los cristianos, porque la visión de Dios sobre nosotros está clarísima en un versículo que Jesús dice, si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra, si tu hijo te pide un pescado, no le darás una serpiente. Y dice, pues si vosotros, que sois malos, hacéis eso, ¿no? Pues ¿qué hará Dios que es bueno? Pero que vosotros sois malos. O sea, la visión de Dios es, es que no es así, es que es más que lo que dais. Y eso para mí es algo que no debe mortificarnos, sino espolearnos, ¿no? Se dice así. Debe animarnos
a más compromiso, a más ayuda, a más esfuerzo, a perder para que otros ganen. Y he hablado de empresarios porque pues yo tengo una producción de radio, entonces pues, pero vamos, igual el trabajador que se esfuerza más, porque al final trabajar también es una obra que tú puedes dar a Dios, ¿no? Esforzarte más y mejorar las cosas para la gente. Vamos a traer ahora una intervención muy especial, que es la de tu prologuista, Xavier Pérez Esquerdo, que entra también dentro de esta conversación, además con una voz espectacular. Vamos a escuchar a Xavier. ¿Qué tal, Padre Fernando? En este tiempo en que la Iglesia nos habla de sinodalidad, estamos viviendo esta primera etapa que se nos pide escucha, primero al Espíritu Santo y también a las comunidades cristianas. Mi pregunta va para Oriol Jara, que ha escrito este magnífico libro, 10 raons per creure en Déu, 10 razones para creer en Dios, el cual tengo el honor de haber escrito el prólogo. Y también recomiendo como regalo a aquellas amistades y conocidos que no crean en Dios, pues son 10 razones para creer en Dios. Pues mi pregunta va para Oriol Jara. ¿Qué crees, Oriol, que puedes aportar tú a la Iglesia en este tiempo de sinodalidad que luego se planteará al resto de obispos? ¿Qué puedes aportar tú a la Iglesia? Es fantástico, Xavi, y además ha hecho un vídeo perfecto, ¿no? Era como casi se ha hecho un corto, una peli. Yo antes escribía artículos de opinión en un diario y al final, bueno, lo dejé ya también con este cambio de mentalidad y concentrarme en otras cosas, lo dejé. Pero escribí un artículo que era "La Iglesia somos nosotros". Porque a veces hay una cosa que nos pasa a muchos cristianos, que es que pensamos que la Iglesia es el señor del púlpito y el papa y el obispo. Y por lo tanto podemos hablar de la Iglesia en tercera persona, ¿no? En ellos, ¿no? Bueno, es que la Iglesia es que, bueno, yo soy cristiano, pero la Iglesia es que... Pero la Iglesia somos nosotros, la asamblea de gente que creemos, que nos reunimos de una manera casi idéntica a el año 200 o 300. Encontré un texto brutal. Era un texto del año 300 que hablaba de una misa y era como las de ahora. Pues esa gente que nos reunimos y que nos reuníamos somos la Iglesia. Con lo cual, lo que debemos hacer es demostrar qué significa ser cristianos en nuestro día a día. Yo en la anterior entrevista te contaba una cosa que creo que encaja con esto, que era la misa, es una cosa que tú vas y es la reunión del comité ejecutivo de una empresa, ¿no? Vas por la mañana y te dicen, vale, las líneas son estas, esto es lo que tienes que hacer, venga, ve y hazlo. Eso somos nosotros. Al final el cura, el sacerdote, el obispo, lo que sea, son gente que gestiona la Iglesia, esta gente que somos nosotros, que somos la Iglesia. No te hace falta un carnet, eres la Iglesia, crees, te reúnes, haces el pan, esa es el ánimo, ese es el alma de la Iglesia. Con lo cual nosotros, como laicos, tenemos una responsabilidad enorme, tan grande como un sacerdote. No podemos seguir dejando que la Iglesia, dejar la responsabilidad de ser perfectos cristianos a los curas, porque todos debemos ser perfectos cristianos. Al final, una cosa que me encanta de comunicar mi fe, y se lo recomiendo a todo el mundo, es que pone un nuevo estándar en mi vida, públicamente. Yo, si comunico mi fe, si la pongo como estado de WhatsApp y como perfil de Instagram, estoy marcando por debajo de donde no puedo estar en mi vida pública. Y eso es genial, porque te ayuda mucho a actuar cristianamente.
porque no puedes ser un hipócrita, eso es lo peor. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como laicos es sentirnos iglesia, no sentir que hay la iglesia y que nosotros vamos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia, que lo que nosotros hacemos repercute a la iglesia y que nosotros podemos cambiar también la iglesia, porque somos parte de eso, que es la idea, ¿eh? Entiendo que es la idea del sínodo, ¿no? Porque las parroquias a las que voy, la idea es tomad, ¿no?, el PDF y proponed, ¿no? Lo primero, lo más importante es que actuemos y sobre todo que cuando salimos de la iglesia vivamos como iglesia, vivamos siendo cristianos de verdad, en casa, en el trabajo. Esa es nuestra responsabilidad, porque al final de un cura todo el mundo espera que viva cristianamente. Pero ¿por qué no esperamos que viva cristianamente Xavier o yo? ¿No? Debería ser igual. Yo debería ser como si fuera con el clergyman, ¿no? ¿Cómo se llama la ropa esta? Sí. El alzacuello. Yo debería ir así por la calle, no literalmente, pero la gente debería pensar, este cristiano es iglesia porque le veo en la vida, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. No desconectarnos de la iglesia, no salir de la iglesia el domingo y decir, vale, bueno, vamos a ver qué hago, ¿no? Porque esto ya la iglesia está ahí. No, la iglesia eres tú, amigo. Y es una responsabilidad. Y yo la he notado, pero mola. Está bien esa responsabilidad, es buena. Y además esa responsabilidad, sin ánimo de ser arrogante, pero es un honor súper grande. Es como que estás en una relación con Dios y tiene una responsabilidad enorme, pero también es un honor muy grande. Hace un momentito hablabas de la Eucaristía y hay un texto tuyo bastante íntimo en el libro en el que recuerdas que un día se te van a saltar las lágrimas en misa escuchando la ternura y el amor con que Jesús se refiere a una mujer pecadora. Sí, hay una... Sí, no recuerdo el versículo, ¿eh? La cita, pero recuerdo de lo que hablo cuando cuento esto. De cuando Jesús está con creo que es un fariseo, ¿no? Y hay una mujer que aparentemente es prostituta, es pecadora, eso sí, y le limpia los pies y le peina y le enjuaga los pies con lágrimas, creo. Y el fariseo, que hay muchísimos, apunte, los fariseos eran una gente estudiosa al máximo de la voluntad de Dios, es decir, no eran demonios, eran gente que vivía intentando entender a Dios, que es un gran mérito. Y de hecho son el origen de lo que es hoy en día los rabinos y el judaísmo rabínico. Pero tenían que purificar su idea de Dios como amor y no Dios como ley, ¿vale? Torá, de hecho, significa ley. Y entonces él dice, si este señor, si Jesús supiera lo que es esta mujer, que vete a saber de dónde viene y de hacer qué con sus manos y su cuerpo, y ha venido aquí y está tocando a Jesús, pensemos en eso, en la idea de que una persona, ni mujer ni hombre, una persona, en el judaísmo, la purificación de lo físico es muy importante, de las manos. Por ejemplo, si una mujer tenía la regla o un hombre eyaculaba, tenía que él limpiarse ritualmente y esperar hasta el atardecer y al día siguiente ya era puro para ir al templo, por ejemplo, bueno, al tabernáculo. Bien, pues imaginemos esa mujer que a lo mejor viene de pecar directamente y está tocando a Dios. El fariseo, como fariseo, piensa, es una locura lo que estoy viendo, es intolerable. Si una persona que ha tenido la regla no puede ir al tabernáculo, ¿cómo va a tocar al Mesías, esta mujer? Y Jesús, es que a mí me hizo llorar la inflexión
de Jesús que dice, ¿cómo se llamaba? Simón, creo, el fariseo. El fariseo, sí. Sí, a la inflexión de Jesús que dice, mira Simón, ese mira Simón, como diciendo, ¡fua, tío! Es que estás tan lejos de lo que es esto. Y le dice, ella que ha pecado, ama más, ama mucho más, porque es más grande lo que se le perdona que lo que se te perdona a ti, que te crees mucho mejor, y a lo mejor no, pero te crees mucho mejor. A mí este tipo de amor intenso y absolutamente revolucionario me flipa, porque la gente no es consciente de lo disruptivo, de lo polémico, escandaloso que es eso. Es muy escandaloso lo que está diciendo Jesús en ese versículo. Es decir, es tan escandaloso que incluso seguro que hubo dudas de decir, ¿podemos escribir esto? Que Dios es tocado por esta mujer, lo más alejado de ser puro del mundo, y dice esto. Claro, es que es muy loco. Y por eso cuando lees el Evangelio ves que está la mano de Dios clarísimamente, porque hay un criterio histórico crítico que creo que es de discontinuidad, ¿no? Que se llama, que es como cuando algo que está en el Evangelio es decir, no puede ser inventado porque contradice cosas de la propia fe, ¿no? Pues hay muchísimos en el Evangelio así. Y este es un caso clarísimo. Y a mí me hizo llorar ese día porque era como, ¡buah! Es que es increíble la mirada que tienes sobre la gente, sobre el ser humano. Una mirada que no es humana, porque los humanos normalmente cuando miramos con muchos prejuicios y con la sensación esa de este no es como yo, este no merece como yo, este no es tan bueno como yo, ¿no? Y el mensaje de Jesús es, cuanto más abajo, seguramente más merece, más que tú. Eso me flipo mucho. En el capítulo 7 de Déu raons per creure en Déu, que es el capítulo donde das razones por humildad, comienzas diciendo, hemos llegado a la falsa conclusión de que la gente hoy en día no tiene ninguna religión, que las personas no adoran a ningún dios, a ninguna persona, a ningún ídolo o a ninguna fuerza mística, pero no es del todo cierto. No, yo lo que digo en el capítulo es que nosotros nos adoramos a nosotros. Para nosotros somos como dioses, nosotros mismos, como reyes. Y esto la sociedad hoy en día, los medios de comunicación, nos lo alimentan. Porque al final lo que quieren, al final debajo de toda la comunicación que hay socialmente es un beneficio económico. Entonces tienen que defender la autoayuda, nada es imposible, tú puedes con todo, tú eres el mejor, es igual lo que te digan porque tú... y entonces tenemos como una adoración de cuidarnos, de alimentarnos, de ¿no? Nos adoramos y nos alimentamos con ofrendas, ¿no? Y vamos al gimnasio porque nos lo merecemos, ¿no? Nos merecemos esto, nos merecemos unas vacaciones, nos merecemos... y Dios es Dios. La adoración es para Dios y las ofrendas son para Dios. Y Dios no quiere que le demos nada que perjudique a nadie. Otra gran religión hoy en día que va muy unida a la egolatría es la adoración del dinero. Y es un Dios hasta el punto de que aceptamos darle como ofrenda la miseria del tercer mundo. Sabemos que hay pobres, pero así alimentamos a nuestro Dios el dinero y podemos seguir viviendo bien, ¿no? Es terrible. Y la adoración a uno mismo, para mí, lo que te cambia es la humildad de la Biblia. Dice Jesús, yo os lavo los pies, porque si yo
sirvo, ¿cómo no vais a servir vosotros? Que no sois Dios encarnado. Jesús viene a servir, lo dice en la Biblia. Hay una cosa que es difícil de hacer, que es cuando estás en misa arrodillarte. Y de esto va el capítulo. Arrodillarte ante Dios y tener una posición de humildad, de saber que hay un Dios gigante, enorme, perfecto, bello, omnisciente, omnipresente, que ha creado todo milimétricamente para que existamos. Y esa adoración la merece plenamente, pero no yo mismo. Para mí hay una cosa, y con esto acabo lo del capítulo 7, que es muy importante. A todos nos pasa que cuando vivimos la vida, nos asumimos nuestra persona como el protagonista de nuestra vida, ¿no? Esto es una película en la cual yo soy el protagonista y hay actores secundarios a mi alrededor. Ser cristiano para mí ha significado que yo siento en mi alma que yo soy el actor secundario para que otra gente sea feliz. Yo soy una herramienta en la vida de otra gente para que esta otra gente pueda ser lo más feliz que pueda. Yo soy un actor secundario para Aitana, para mis hijos, para mis padres. No soy el protagonista de nada. Mi mirada no es yo, sino qué necesitan los otros de mí. Eso es súper importante y es bíblico puramente. Pues vamos a ir ya casi terminando la conversación con una pregunta síntesis que te va a hacer un sacerdote que está muy cercano a ti. Vamos a ver qué pregunta y quién es. Venga. Hola a todos y gracias, Uriol, por este regalo que nos has hecho, por este esfuerzo tuyo que se ve aquí representado y que seguro llegará a muchísimas personas. Me gustaría preguntarte, tú nos regalas aquí 10 razones para creer en Dios, pero yo que te conozco, somos amigos, me gustaría que le contaras a la gente una vivencia que es consecuencia de estas razones. Bueno, es mi cura, ¿no? Es el cura de mi parroquia. Y además es consejero espiritual porque después de la misa de cada martes hablamos un ratito. Y es maravilloso. Me encanta y además nos llevamos súper bien y es una persona súper joven, pero que sabe un montón y es muy, muy iluminador. Hay una... Esto sí que suena un poco a coaching, pero estas 10 razones que te llevan bueno, no te llevan, pero te acompañan para que refuerces tu fe, y la fe misma, a mí lo que me genera es una tranquilidad enorme. Porque una cosa que nos pasa muy a menudo, a mí me ha pasado también, es que tu bienestar espiritual, tu calma, tu estabilidad, ¿no? Pivote sobre cosas como la opinión que tienen de ti X persona, el valor que te da el trabajo, el valor que te da el que te paga, lo que piensa de ti los amigos, lo que dicen de ti en las redes sociales, y sobre todo el trabajo en sí, ¿no? ¿Te da estabilidad o te da inestabilidad? ¿Qué pasa, no? ¿Qué este señor que admiro, que es mi jefe, qué piensa de mí, qué hace, qué hará conmigo? Lo que hace Dios es concentrar tu estabilidad en Dios, que es inmutable, que es eterno y que te ama incondicionalmente y que está ahí. Si tú quieres, está ahí contigo. Con lo cual, yo he dejado de admirar a gente
por su valor social, por su valor económico, por su talento, haciendo no sé qué, no sé qué. De verdad que he dejado de admirar eso. Y recuerdo perfectamente el momento en el que fui consciente, que fue hablando con una mujer mayor de mi parroquia, que me contaba lo que hacía con gente sin hogar en el Raval de Barcelona. Y me lo contó porque yo la pinché para saberlo. Y cuando vi a esa señora contándome eso, pensé, esto es, a partir de ahora, lo único que admiraré en mi vida. La capacidad de darse absolutamente a los otros, con amor pleno. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace y lo que Dios pide. Eso, para mí, la fe, vivencialmente, también ha cambiado eso. Mi tranquilidad ya no depende de tantos factores externos, sino que mi tranquilidad depende de Dios y de la capacidad que tenga yo de amar y de cuidar. Ya está, simplemente. No, simplemente, es bastante. Bueno, la entrevista anterior, ¿Por qué soy cristiano?, hablamos de la relación entre la ciencia y la fe, en las que no vamos a entrar hoy, pero a mí sí que me gustaría que dijeran una palabrita sobre la importancia del humor, que aparece también mucho en el libro y que es vital para ser cristiano. Sí, sí que es verdad. Sí, bueno, el humor es importante siempre en las relaciones con la gente, porque el humor, para mí, forma parte de un mecanismo de comprensión y de cariño por nosotros. Nosotros tenemos un hijo que es adolescente, preadolescente. Entonces él, como preadolescente, que tienen físicamente el cerebro en formación con algunos problemas implícitos, a veces ha reaccionado extremadamente a algún comentario, de malas maneras, pero hemos reaccionado siempre quitándole hierro, con sentido del humor, con cariño, no enfadándonos. Y él también aprende de esas cosas. El humor es muy importante para asumir la vida con tranquilidad, porque además Dios pide esa mirada tranquila de la vida, ¿no? Por eso decían, y creo que lo hablamos en la anterior ocasión, que decían los griegos que Jesús era un maestro cínico estoico, ¿no? Porque era como, la vida es como es y la vida está en manos de Dios. Tranquilo. Vive plenamente siguiendo los mandatos de Dios y tranquilo. Y el humor para mí es un sinónimo de tranquilidad, de estar relajado, de asumir la vida con la alegría que necesita la vida cristiana, porque eso es otra cosa muy importante. La vida cristiana es una vida alegre, es una vida feliz. Lo dice Xavi Pérez Esquerdo precisamente. Dice, nos dedicamos al humor porque el humor es algo muy cristiano, porque los cristianos somos alegría. Somos la felicidad de decir, Dios nos ha hablado, qué maravilla, qué feliz que soy, que tengo aquí la palabra de Dios. Lo otro viene y va, ya sabemos que las cosas van y vienen, pero Dios es inmutable, Dios está ahí y se ha revelado. Con lo cual el humor forma parte de esa alegría. No, yo creo que la gente alegre tiene sentido del humor, es evidente. Y es también una responsabilidad nuestra, ¿no? Mi cura Fernando, por ejemplo, es muy divertido. Y en sus sermones es muy divertido también. Interpela precisamente porque usa el humor y la vida cotidiana para entender el mensaje de la Biblia. Es fantástico eso. Pues sí, realmente fantástico. Pues le agradecemos mucho a Musén Fernando Acosta, el que haya estado también aquí con nosotros en el programa. Y todo esto último que has estado diciendo era precisamente mi propuesta para un próximo programa en el que tú podrías escribir casi el guión de cómo desarrollar un poco más el humor en nuestra vida como cristianos, en vivir esa alegría del Evangelio que diría el Papa Francisco. Pero tú también nos decías en la entrevista anterior que, claro, hay algunas claves para hacer un guión con humor o para construir un chiste o a ver si escuchamos también algunas de esas claves
quizás más técnicas, pero a ver cómo las podríamos aplicar a nuestra vida cristiana y aplicarla también a una homilía, aplicarla a una catequesis, aplicarla a... Porque a veces que hemos desgastado tanto el lenguaje, y yo creo que en ese sentido este libro es un libro que nos lo bebemos, porque no se lee, sino que es que el libro termina que el libro es una maravilla porque está escrito, yo creo que claro, está escrito por un creyente, pero también por un creyente que es guionista. Entonces, no sé, pero a ver si nos inventamos un programa sobre esto. Uriol, te Pues lanzo ahí el desafío. estaría genial, sí, estaría genial porque es muy importante. Además, es que la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que ser una fuente de alegría, de felicidad, y una cosa que pasa habitualmente es que los sermones al final, es grave, ¿eh? Pero al final puede pasar que te suenen todos más o menos igual. Y no puede ser eso, no debería ser. Cada sermón debería aplicarse de una manera concreta a tu vida, de una manera nueva, diferente, que sepas que cuando estás leyendo un versículo concreto u otro, es distinto y toca cosas distintas, ¿no? Y hacerlo con humor, con alegría, pidiendo de la gente que responda, que participe. Yo creo que eso toca muchísimo. Y el sentido del humor, vamos, por ejemplo, el judaísmo, que lo tiene súper integrado, es muy útil. O sea, empezar con un chiste. Porque además el humor es el extremo del ingenio, ¿no? Conseguir contar algo, pero provocando una risa en la gente, provocando una sonrisa, provocando que participen de eso que estás diciendo a través de la risa. Está muy bien. Pues ya lo vamos pensando y nos vemos en unos meses con esta propuesta. Pero ahora Claro. les vamos a dejar a nuestros amigos el Déu raons per creure en Déu. Ya mismo está aquí el verano y probablemente el libro estará también ya traducido al castellano por la editorial Albada, que yo creo que es una propuesta muy, muy interesante de irnos leyendo cada día un capitulito y luego ese fantástico también prólogo de Xavier Pérez, que es muy motivador. Así que, Uriol, nos veremos pronto, que sigas transmitiendo con tanta pasión la fe, con tanto humor y con tanto, bueno, como tú eres, y sobre todo el transmitir que no hay que avergonzarse de ser cristiano, sino al contrario, que es un regalo muy grande que tenemos y que hemos de comunicar. 1.000.000 de gracias. Totalmente. Bueno, gracias a ti, siempre. Es un placer estar aquí. Además, yo que me enrollo como una persiana, oye, me dejas hablar, es una maravilla. Bueno, una persiana que está muy, muy bien inspirada también, ¿no? Así que Gracias. hasta muy pronto, Uriol. Gracias.